Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estoy contento de poder compartir con ustedes la palabra en otra ocasión aquí esta noche. Y quisiera pedirle, como es costumbre, que iniciemos primero con una palabra de oración y después entonces vayamos en lleno al tema que tenemos para esta noche. Padre, damos las gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder escuchar tu palabra nuevamente. Te pido, Señor, gracias por cada una de las personas, Señor, a la cual puede llegar este mensaje. Rogándote, Señor, que tú lo utilices conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, que pueda, Señor, ser bendecida en la vida de las personas que lo van a escuchar, de tu iglesia, Señor, principalmente, pero también, Señor, que pueda ser de fructífera, Señor, en sus vidas y a la vez de bendición. Te lo pido, Señor, sabiendo que este es tu deseo, esta es tu voluntad, y por ende, Señor, tenemos la plena confianza que tú vas a responder nuestras oraciones. Te lo pedimos, Señor, gracias a los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche quería compartir con ustedes la segunda parte de una meditación, de un estudio que habíamos hecho ya hace algunas semanas atrás. O sea que yo sé que posiblemente ese tema no esté muy fresco en su mente, así que voy a aprovechar que estamos grabando este video para incluir el enlace del estudio anterior que nosotros hicimos, y era concerniente a lo que son los atributos del Espíritu Santo. En aquel primera ocasión, como les había comentado, nosotros habíamos estudiado quién era el Espíritu Santo, cómo el hecho de que el Espíritu Santo es una persona, es uno de los miembros de la Trinidad y está activamente involucrado en toda la creación, y cómo eso debe impactar a la vida del cristiano. En esa noche yo quisiera que sigamos esa línea de pensamiento, pero que nos enfoquemos más en cuáles son los atributos del Espíritu Santo que nos conciernen directamente a nosotros, es decir, al cristiano. Y cuando yo digo cristiano me refiero a aquella persona que ha recibido el perdón de su pecado, porque ha venido delante del Señor en humillación, ha confesado su pecado y por consecuencia ha recibido el perdón de su pecado, y también ha recibido el regalo de la vida eterna. Así que la palabra nos enseña que una vez que se ha producido ese nuevo nacimiento en nosotros, pues entonces conjuntamente con ese nuevo nacimiento viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo del Señor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para la vida del cristiano? Vamos a verlo en un poco, pero es algo interesante y a la vez importante que antes de ver el ministerio del Espíritu Santo con respecto a nosotros, veamos de una forma breve cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Porque como bien habíamos dicho en la primera ocasión, la Trinidad aunque es Dios y es un solo Dios, ese Dios está representado, o no representado, pero conforma tres personas con diferentes responsabilidades, con diferentes propósitos, y que también interactúan de forma particular el uno con el otro. Y cuando nosotros vemos los evangelios y estudiamos la vida del Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta de que fue el plan del Padre, la voluntad del Padre, de que el Espíritu Santo asistiera al Hijo en su obra redentora de la raza humana. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la vida de Jesús al momento que el Jesús había venido, se había encarnado, había tomado forma de hombre y había emprendido su misión de rescatar a la raza humana por medio de su sacrificio. Nosotros vemos esto bien temprano en la vida del Señor Jesucristo, o por lo menos bien temprano en su ministerio. Y cuando vemos el ministerio que tiene el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo, número uno, podemos deducir o podemos decir sin temor a equivocarnos que el Espíritu Santo ungió a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el relato que se encuentra, el versículo de Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22, dice lo siguiente:
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esta manifestación del Espíritu Santo no solamente fue de testimonio para Jesús, aunque obviamente él sabía lo que estaba aconteciendo, pero más importante fue testimonio a todos los que estuvieron presentes de que el Padre había ungido a su Hijo, de manera que él lo había encomendado y lo había capacitado y le había dado su sello de aprobación para que vaya y emprenda el ministerio para el cual el Señor había venido. El hecho de que el Señor pudo escuchar estas palabras: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, es ese agrado, es ese placer, es ese gozo que tuvo el Padre al ver el Hijo emprender la obra redentora de la raza humana. Pero eso vino, esa unción o ese sello de afirmación vino por medio del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no solamente ungió a nuestro Señor, sino también vemos que lo empoderó. Y cuando digo empoderar, no estoy utilizando ese término como se utiliza hoy en día en muchos de nuestros círculos sociales, pero cuando hablamos de que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo de una u otra forma fue que el Espíritu Santo le otorgó poder al Hijo para que pueda hacer las obras que el Hijo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y esto lo dice plenamente el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Esto es en el contexto de Pedro cuando está predicando su sermón a la familia de Cornelio. Pedro testifica y dice lo siguiente del Espíritu Santo. Dicen en Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el mismo Señor recibió, o mejor dicho, la misma Escritura atribuye muchos de sus milagros, de los milagros del Señor Jesucristo, al poder del Espíritu Santo. O sea que, aunque el Hijo, y valga la redundancia, tenemos que decir, pudo haber obrado por su propio poder, porque era obviamente el Hijo de Dios, él era Dios encarnado, aún así él descansó en el poder y la asistencia que le daba el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esos prodigios y señales, como bien dice Pedro. Pero no solamente el Espíritu Santo lo ungió, no solamente el Espíritu Santo empoderó a nuestro Señor, sino que también le asistió. Es decir, estuvo todo el tiempo presente para asistirle, incluso en los momentos más cruciales de su ministerio. Nosotros leemos de que fue el Espíritu Santo que llevó al Señor Jesucristo al desierto para que fuera tentado. Pero el relato de Lucas 4 del 1 al 2, y no vamos a leerlo por falta de tiempo, nos da a entender de que el Señor Jesucristo primero fue lleno del Espíritu Santo y después el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese periodo de tiempo que él fue tentado y que ayunó, dice aquí el texto, por un lapso de 40 días, el Hijo pudo vencer en la tentación y pudo soportar esta prueba, fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, fue porque el Espíritu Santo le fortaleció durante esta tentación. Más adelante, cuando hablamos acerca de su muerte, la Biblia también testifica de esto en Hebreos capítulo 9, versículo 14, y cito, dice lo siguiente acerca del sacrificio de Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y dice el autor de Hebreos, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y a lo mejor no se puede apreciar tan claramente esto en nuestras versiones, pero fíjate cómo lo representa la Nueva Traducción Viviente, que le da un matiz aún más vivo a este versículo. Cuando inicia esa primera frase diciendo, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y esto es importante porque el Espíritu Santo estuvo nuevamente ministrando y asistiendo a nuestro Señor, incluso en el momento de su muerte. Y quisiera mencionarle un último versículo, si me permiten, y es en Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque no solamente el Espíritu Santo obró y asistió al Hijo en su muerte, pero también en su resurrección. Cuando el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, valga la redundancia, testifica de que fue el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Y si ese Espíritu Santo lo levantó y es poderoso para resucitar a Cristo, dice, ¿cuánto más puede vivificarnos? ¿Cuánto más puede el Espíritu hacer por nosotros si mora en nosotros? Hermanos, esto es algo increíble. Y lo que busco lograr con este pequeño repaso de la vida del Señor Jesucristo es que cuando nosotros damos un paso hacia atrás y analizamos estos versículos y consideramos que Jesucristo no solamente fue 100% hombre, sino que fue 100% Dios. Fue el Hijo de Dios sin culpa, que había sido ungido, que había sido encomendado por el Padre para hacer lo que ninguno de nosotros podíamos hacer por nuestra propia cuenta. Y aún el único hombre perfecto necesitó la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo obrando en su vida. ¿Cuánto más necesitamos nosotros el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuánto más necesitamos nosotros que el Espíritu Santo obre y nos ministre y nos sustente y nos guíe y nos proteja y nos unja y nos capacite como lo hizo con el Mesías? La respuesta obviamente a esa pregunta es claro que sí. O sea, necesitamos el Espíritu Santo y nosotros más que nadie, porque estamos en una condición decaídos por culpa de nuestro pecado y nuestra naturaleza. Ahora, entendiendo esto, hermanos, enfoquémonos en cómo el ministerio del Espíritu Santo se relaciona con nosotros, es decir, con la iglesia del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice un teólogo por nombre Wayne Grudem con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Él dice lo siguiente: a lo largo de la era de la iglesia, el Espíritu Santo es ahora la manifestación primaria de la presencia de la Trinidad entre nosotros. Él es el que está prominentemente presente entre nosotros ahora. Y lo que él está diciendo, el autor está diciendo en palabras sencillas, es que es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que más se relaciona con nosotros en nuestra era. Es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que más se relaciona con su iglesia en el día a día de la iglesia, es decir, de nosotros los santos. Y es por eso que el Espíritu Santo mora en nosotros y constantemente está transformándonos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Ahora, ¿cómo ministra el Espíritu Santo en nuestra vida? La respuesta sencilla es que lo hace de la misma forma que lo hizo en la vida del Señor Jesucristo,
pero también lo hace de una forma diferente a como lo hizo en el Señor Jesucristo. Lo hace en la misma forma porque nosotros también necesitamos ser aprobados por el Espíritu Santo, ungidos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para vivir la vida cristiana y que nos asista en nuestros momentos de debilidad, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Pero también necesitamos aún mayor ayuda del Espíritu Santo porque nosotros tenemos una deficiencia que se llama nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa deficiencia que no estuvo presente en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a necesitar aún más la intervención y la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cómo el ministerio del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo nos sirve y nos capacita y nos ayuda. Bueno, cuando vemos las Escrituras, y específicamente en el Nuevo Testamento, hay diferentes formas en las cuales el Espíritu Santo nos ayuda. Voy a mencionar unas cuantas, aunque entiendo que esto no abarca todo lo que es el ministerio del Espíritu Santo con el creyente. Pero aún así entiendo que podemos encontrar cierto beneficio en estas áreas. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo nos regenera. ¿Y qué quiere decir esto? Regenerar significa vivificar aquello que estaba muerto. Es decir, es el proceso en el cual el Espíritu Santo revierte el estado de descomposición espiritual en el cual nos encuentra. Dicho de otra forma, así como nosotros estábamos muriendo hasta que fuimos encontrados por Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, el Espíritu Santo comienza a vivificarnos, a darnos vida a la imagen y semejanza del Hijo. Fíjate cómo lo dice Pablo en Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está afirmando es que es el Espíritu Santo el agente renovador en el momento de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo el catalizador, el que crea el cambio en nuestros corazones y en nuestras almas en el momento que nosotros venimos humillados delante del Señor y le confesamos como Señor y Salvador. Esto también sucede de manera progresiva en la vida del cristiano. Aunque nosotros pasamos de muerte a vida en el momento que creímos, también nosotros comenzamos a ser vivificados en el sentido de que comenzamos a ser santificados de una manera progresiva a partir del momento de nuestra salvación y hasta el momento que seamos llamados en gloria. Nuevamente, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 reitera esto cuando dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que somos transformados, es decir, continuamente en este preciso momento el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Hermanos, si el Espíritu nos regenera y si el Espíritu Santo nos está regenerando, entonces nosotros podemos conocer y tener la plena certeza de que Él va a llevar a cabo esa transformación y que el Espíritu Santo también sabe cuáles son esas áreas en específicas de nuestra vida que necesitan ser regeneradas. Pero vamos a seguir viendo otras formas como el Espíritu Santo nos ministra. En Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, se nos presenta un versículo que conocemos a mucha cabalidad. Dice así la palabra del Señor en Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y lo que nos está diciendo es que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento que nosotros vinimos a Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa esto que fuimos sellados? Esta simbología tiene varias enseñanzas que comprenden en sí. Por ejemplo, un sello es también una señal de posesión. Es decir, aquello que nosotros sellamos con nuestro sello, con nuestras insignias, testifican a toda la persona de que eso nos pertenece. Y nosotros siendo sellados por el Espíritu Santo es una señal a toda la creación de que nosotros somos hijos de Dios y que somos de su pertenencia. Pero también el sello representa autenticidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que verdaderamente somos hijos de Dios. Es un sello de que somos genuinamente de su propiedad. No un engaño, no una farsa, no una pantalla, sino que somos genuinamente suyo. Pero el sello también representa una garantía. Todos nosotros hemos comprado un artículo en un momento y hemos recibido un sello de garantía que nos otorga ese derecho por un periodo largo de tiempo. Bueno, el sello del Espíritu Santo es la garantía de que verdaderamente somos hijos de Dios, somos de Cristo, y esa condición es irrevocable. Nosotros no podemos dejar de ser de Cristo y no podemos perder nuestros derechos adquiridos en Cristo Jesús porque hemos sido sellados con la garantía del Espíritu Santo. De hecho, ese mismo versículo que hablábamos en Efesios, cuando dice más adelante en el versículo 13, en el versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Esto testifica de ese ejemplo de que es una garantía. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando alguien quería hacer un trato o pactar un pacto, valga la redundancia, la forma como tú daba esa garantía de que verdaderamente tú ibas a cumplir tu palabra era otorgándole a la persona algún objeto de valor. Puede ser una prenda, una joya, algo que simbolice un valor. Y lo que esto significaba era que yo te voy a dar este objeto que es de mucho valor para mí como señal de que yo voy a cumplir mi palabra y te voy a dar el pago o el servicio completo que hemos pactado. Y cuando nosotros tomamos entonces esa ilustración y la incorporamos al texto, entendemos que lo que Dios nos está diciendo es que el Espíritu Santo es esa garantía que tenemos nosotros de que las promesas que Él nos ha dado, no solamente la presente, sino las promesas futuras de que vamos a ser herederos de su reino, en ese reino venidero que va a ser establecido y que vamos a disfrutar de todas las bendiciones y las riquezas de su gloria. La garantía que tenemos como cristianos es que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por consecuencia, hermanos, podemos descansar sabiendo que aunque nosotros fallemos en nuestras promesas, Dios no va a fallar en las suyas. En tercer lugar, nosotros vemos otro atributo o vemos otro ministerio del Espíritu Santo en la vida de nosotros, y es el hecho de que el Espíritu Santo nos intercede a nuestro favor. Y esto es algo extremadamente interesante. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Pablo dice aquí de la siguiente manera, y cito: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios,
intercede por los santos. Este es un versículo que todo cristiano no solamente debería escucharlo, sino apoderarse de él, memorizárselo y guardarlo en su corazón. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros constantemente delante del Padre. En este caso nos está haciendo referencia de cómo el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones delante del Padre. Cuando dice aquí en la primera oración que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿cuáles son esas debilidades? Bueno, el mismo texto lo dice. Número uno, que nosotros no sabemos cómo pedir, o qué pedir, o cómo pedirlo. O sea, carecemos del conocimiento para pedir conforme a lo que el Señor espera. No sabemos orar como dice aquí. Y si la oración dependiese única y exclusivamente de nuestro esfuerzo de comunicarnos con Dios, nuestras oraciones nunca cruzarían del techo. Caerían en el piso tan pronto fueran pronunciadas por nuestros labios y serían de ninguna efectividad. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede a nuestro favor y nos enseña a cómo debemos orar. De hecho, es interesante cómo Él nos ayuda e intercede por nosotros en la oración. ¿Por qué? Número uno, escudriña nuestros corazones, como bien dice el texto. Y cuando escudriña nuestros corazones, conoce nuestras debilidades y conoce nuestras necesidades por igual. Pero también conoce la mente de Dios. Y el Espíritu Santo conoce la voluntad que Dios tiene para mi vida. Y conoce el estándar de vida que Dios espera de mí. Y en el momento que vengo en oración delante del Señor, el Espíritu Santo crea una armonía entre lo que yo necesito y no sé pedir, y lo que Dios sabe que necesito, pero tengo que pedírselo para que me lo otorgue. Y el Espíritu Santo entonces nos capacita para que podamos comunicarnos de la forma de que pueda el Señor inclinarse a nosotros y concedernos nuestras oraciones. Dicho de otra forma, Él es como aquella persona que cuando escribimos una carta, antes de enviarla a nuestro destinatario, la revisa y la corrige y la evalúa y le hace cambios y anotaciones, de manera que al final esa carta que llega al destinatario pueda llegar de tal forma que cumpla su propósito. Y aun cuando no sabemos qué pedir o aun cuando pedimos mal, el Espíritu Santo nos confronta. No sé si le ha pasado que a veces orando en la misma oración, el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, no pida por esto, porque Dios no te lo va a conceder, no es su voluntad. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo, que intercede por nosotros para que nosotros podamos pedir como debemos de pedir. Por consecuencia, podemos tener alivio. Podemos tener alivio porque aun cuando somos débiles, sabemos que el Espíritu Santo está traduciendo, interpretando nuestras oraciones delante del Padre. Y podemos confiar en eso plenamente. Hermanos, esto no hace justicia a todo lo que el Espíritu Santo hace a favor de nosotros. Todavía podemos hablar de cómo el Señor nos guía, de cómo el Señor nos sustenta, de cómo el Espíritu Santo está presente en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Pero mi oración y mi deseo es que los ejemplos que pudimos ver en esta noche sirva de testamento, sirva de testimonio y sirva de recordatorio de que ese Espíritu Santo mora en nosotros y constantemente está obrando en nuestras vidas para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Ese es el Espíritu Santo de Dios, pero también es el Espíritu de Cristo Jesús, que mora en nosotros para transformarnos a su imagen y semejanza. Hermanos, descansemos, confiemos, utilicemos y en cierta forma
aprovechemos el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es un tesoro concedido única y exclusivamente al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a vivir para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga.